En esta ocasión hablaremos sobre la estática y la condición de equilibrio. Estática es la rama de la mecánica que estudia a los sistemas en equilibrio. Para ello se requieren principalmente aplicar la primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia. Establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula, es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. Y por lo general, los cuerpos o sistemas sufren la acción de las fuerzas que intentan modificar su estado en movimiento. Estas fuerzas suelen ser llamadas cargas, y los cuerpos, a su vez, transfieren esas fuerzas a otros elementos o cuerpos que se conectan dentro del mismo sistema. Y los puntos de contacto de un sistema material con otro definen lo que se conoce como apoyos. Y las fuerzas y momentos que se transfieren en esos sitios y tratan de equilibrar el sistema se le conoce como reacciones. Y desde el punto de vista del equilibrio se suelen clasificar a los sistemas dentro de tres categorías. Primero tenemos a los inestables, que es el sistema que no está en equilibrio. Después tenemos a los elementos estables, y es cuando los cuerpos no se trasladan o rotan. Y por último tenemos las indiferentes. En algunos casos se llaman equilibrios condicionados. Ahora hablemos sobre los tipos de apoyos. Existen tres tipos básicos de apoyos para estructuras planas, los cuales se caracterizan por los grados de libertad de movimiento que le permiten a la viga frente a fuerzas actuantes. Como el primer tipo tenemos el apoyo móvil o de rodillo, la cual se puede comparar con la rueda de una patineta, que genera una sola reacción que es perpendicular a la superficie de contacto, impidiendo que el cuerpo se mueva en esa dirección perpendicular a la superficie de contacto. Por lo tanto, el cuerpo unido a un rodillo posee dos grados de libertad o posible forma de movimiento. Se puede deslizar paralelo a la superficie de contacto o puede girar en el apoyo. Es decir, tiene libertad de movimiento en el eje horizontal, no puede subir ni bajar, por lo tanto tiene reacción en el eje Y. Y su representación gráfica es la siguiente. Después tenemos el apoyo fijo. Y esta se puede comparar con la cuña que se le coloca a la rueda de un carro para que no se deslice. Y esto genera dos reacciones, una perpendicular a la superficie de contacto impidiendo que el cuerpo se mueva en esa misma dirección, y otra paralela a la superficie impidiendo que se deslice. El cuerpo unido a un apoyo fijo posee un solo grado de libertad, puede girar en el apoyo. Por lo tanto, no puede moverse de izquierda a derecha. Por lo tanto, tiene una reacción en el eje X. No puede subir ni bajar, teniendo una reacción en el eje Y. Y por último, tenemos el apoyo empotrado. Este tipo de apoyo impide el desplazamiento a lo largo de los ejes, y el giro de la viga mediante una reacción se puede dividir en una componente longitudinal, otra transversal y una reacción de momento. Por lo tanto, no puede moverse de izquierda a derecha. Tiene una reacción en el eje X. No puede subir ni bajar, lo que me provocaría una reacción en el eje Y. No puede girar. Por lo tanto, tiene una reacción de giro, es decir, tiene un momento. Existen condiciones las cuales deben cumplir un sistema o un cuerpo para ser considerado en equilibrio. Como ejemplo, tenemos un resorte que se encuentra fijo en su parte superior y del cual se cuelga un cuerpo. Y ese cuerpo, por acción de su peso, va a provocar un estiramiento del resorte hasta que algún momento se quede quieto o en equilibrio. ¿Y por qué queda en equilibrio? Pero si el peso del cuerpo es una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra, sigue actuando sobre el resorte, y evidentemente el resorte también ejercerá una fuerza que llamaremos N, que es igual a la del peso pero en sentido contrario. Al ser una fuerza igual en el sentido contrario, N tendrá un signo positivo por convención y P signo negativo también por convención. Si sumamos ambas, vamos a tener como resultante o resultado 0. Y esto da lugar a lo que llamamos la primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un sistema deben dar como resultado o como resultante igual a 0. Y en cuanto al símbolo, lo podemos expresar como sumatoria de fuerzas en Y y en X. Para que un sistema cumpla con la condición de equilibrio no basta con tener una sola condición,
y para esto hablaremos primero sobre el concepto de momento de fuerza o también conocido como torque. Para este ejemplo utilizaremos una llave tratando de ajustar una tuerca. Si aplicamos una fuerza como se observa en la imagen y de esa manera la llave va a girar y junto con ella girará también la tuerca. Si observamos esta situación desde otra perspectiva, vemos como la mano aplica la fuerza y la tuerca posiblemente se esté ajustando o desajustándose con respecto al perno. Al aplicar la fuerza, como se observa, va a producirse un giro que en este caso veremos que es a favor a las manecillas del reloj. Y al producirse este giro, la tuerca no solo se va a mover en círculos, sino que también va a avanzar según la flecha que tenemos en este sentido. Este vector nos está indicando el avance o el ajuste de la tuerca, lo cual lo llamaremos torque, por lo que este giro de torque será sentido negativo. Si dejamos de aplicar la fuerza, el torque va a desaparecer. Y si la fuerza lo hacemos hacia el otro sentido, la tuerca girará de manera contraria a las manecillas del reloj. Y por lo tanto, la tuerca en vez de ajustarse al perno, se desajustará o se aflojará y avanzará hacia arriba. Y en este caso, este vector que le llamamos torque, decimos que es positivo. Si observamos esta figura, vemos como el vector torque forma un ángulo de 90 grados con respecto a la llave y con respecto al giro que se está produciendo. Por lo tanto, el vector torque es perpendicular y está aplicado exactamente al centro de giro, que lo llamaremos centro de momento. Si regresamos a la imagen anterior y se mencionó que el centro alrededor del cual gira la tuerca o alrededor del cual se produce el torque lo llamamos centro de momento, lo cual lo vamos a representar con la letra O, haciendo alusión a la palabra origen. Si nosotros aplicamos una fuerza en la posición A, es decir, en el extremo opuesto al giro, esta llave va a girar y la distancia que se encuentra aplicada a esta fuerza la vamos a llamar de subíndice A. Pero ¿qué pasaría si nosotros aplicamos una fuerza en el punto B a una distancia de subíndice B al origen o centro de momento? ¿Dónde convendrá aplicar la fuerza, en la posición A o en la posición B? Aquel que hizo esta experiencia en la práctica se habrá dado cuenta que la fuerza es mucho menor si la fuerza se aplica en la posición A, es decir, más alejado del centro de momento. ¿Y por qué sucede esto? De acuerdo a la ecuación, el torque es un vector que también se puede calcular como el producto de la fuerza aplicada por la distancia a la que se aplica dicha fuerza. Si desde el punto A vemos que existe la distancia de subíndice A hacia el origen, al igual que el punto B, con distintas distancias, por lo que si la fuerza es mayor al torque también será mayor, pero si la distancia es mucho menor, el momento será menor. En las diapositivas anteriores mencionamos sobre el signo del torque. Podemos decir que si la fuerza, como se muestra en la imagen, produce un giro en la llave y, simplificando simplemente con una línea de puntos y con una D, decíamos que se produce un giro contrario a las manecillas del reloj. Este torque o este momento que ya vimos cómo se calcula tendrá un signo positivo. Por lo tanto, si la fuerza que nosotros aplicamos a cierta distancia del centro de momento provoca un giro de sentido a las manecillas del reloj, el torque o el momento se considerará como un valor negativo. Se dice que cuando el torque es positivo es saliente del plano. Como lo vimos anteriormente, el torque es un vector que es perpendicular al plano que lo origina. Y en este caso, cuando el torque es positivo y es saliente del plano, se dibuja como un punto negro, ya que hace alusión vista en planta de la cabeza del vector, que es como si viniera hacia nosotros. Pero si el vector es negativo, es decir, el torque es entrante al plano, nosotros lo veríamos de manera de una X, ya que representa la cola del vector. Y bueno, de todo esto viene la idea que cuando el torque existe en un sistema, nos está diciendo que ese sistema está girando, es decir, el torque está asociado directamente a la idea de un giro. Ahora veamos una situación particular. Supongamos que tenemos una barra, como se muestra en la imagen, donde aplicamos una fuerza 1 F1 y una fuerza 2 F2. Notamos que la fuerza 1 en valor es igual a la fuerza 2, pero la fuerza 1 va hacia arriba y la fuerza 2 va hacia abajo. Por lo tanto, F1 es positivo y F2 es negativo. Si calculamos la resultante, nos encontraríamos que el resultado es igual a 0, es decir,
cumple perfectamente la primera condición de equilibrio. Si analizamos el efecto que provoca F1 y F2 sobre esta barra, va a ser el de un giro, y un cuerpo que está girando no se puede considerar en equilibrio porque tiene un torque, es decir, está girando. Para que un cuerpo esté en equilibrio tiene que cumplirse también con una segunda condición que dice que la suma algebraica de los momentos de las fuerzas o torques respecto a un punto cualquiera debe ser igual a 0. Y en cuanto al símbolo, lo podemos representar como la sumatoria de momento igual a 0. Ahora, si cumple nuestro sistema con esta segunda condición y no cumple con la primera, por lo tanto existe una condición general que expresa lo siguiente. Para que un sistema esté en equilibrio se tiene que cumplir tanto con la primera como la segunda condición de equilibrio. Entonces podemos decir que con la primera condición de equilibrio anula la posibilidad de que el cuerpo se desplace linealmente, y la segunda condición de equilibrio descarta la posibilidad de que este cuerpo gire. Entonces, si el cuerpo no desplaza linealmente ni tampoco gira, ahí sí podremos decir que se encuentra en equilibrio y que además que cumplirán con estas dos ecuaciones.